Y vamos a conversar con María Fernanda Lacey, quien vino a visitarnos y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Ella es integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir a visitarnos. En el día de ayer emitieron un comunicado conjunto con varias asociaciones de consumidores, algo muy importante, donde apoyan al secretario de Comercio, fundamentalmente por esta medida, ¿no?, de retrotraer el precio de los medicamentos al 1 de noviembre. Bueno, la pregunta fundamental es por qué decidieron apoyar finalmente al secretario de Comercio Interior en esta política. Sí, la verdad es que nosotros venimos apoyando también el tema de los precios máximos de esta canasta que comentabas recién, de 1.400 productos. Creemos que hubo incrementos absolutamente desmedidos, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ¿no? Entonces creemos que los medicamentos son también algunos de los productos que más aumentaron. Pudimos detectar por distintos informes que hubo aumentos interanual de septiembre 2020 y septiembre 2021 que supera el índice de precios al consumidor. Están en el orden de un promedio de 57, 59% y algunos laboratorios aún más. Hay en el orden del 70, del 80% aumentos. Entonces creemos que es una medida importante para tomar. Ahí tenemos algunas placas en relación a este informe que estaban presentando porque ustedes se basaron en algunas fuentes oficiales, en las fuentes de algunas cámaras, y es verdaderamente interesante, ¿no?, mostrar el relieve que tiene justamente esos aumentos. No sé si, Cris, tenemos esas placas para mostrar lo que está contando en este momento Fernanda, que tiene que ver con aumentos que fueron, bueno, muy considerables, ¿no? Y además ustedes están pidiendo una ley de medicamentos, ¿no?, ya como una medida pensando en el largo plazo. Sí, totalmente. Lo planteamos hace bastante tiempo. Creemos que tiene que haber una ley de medicamentos donde se establezca una cantidad de principios activos que tengan una canasta a un precio estipulado y regulado por el Estado. Sabemos que estas políticas de libre mercado no dieron buenos resultados porque los incrementos nunca tienen fin, ¿no? Esto es lo que estuvimos observando en todas las áreas, pero el área de medicamentos es muy sensible porque no solamente afecta el bolsillo de los consumidores, sino también el sistema de salud, las prepagas, las obras sociales, incrementa todos esos costos. Entonces era hora de hacer algo y esperemos, la verdad es que sabemos que son 10 laboratorios que concentran el 50% del total de los productos. Entonces no vemos tan complejo poder hacerlo. La verdad que nosotros preferiríamos que sea al 1 de octubre, como fue el otro listado de precios máximos. Pero bueno, sabemos que es difícil. Bien. Decimos 1 de octubre porque entre septiembre y octubre hubo incrementos fuertes. 3.5, 4.9, muy por encima de los incrementos del índice de precios, ¿no? Vamos a ver ahora si tenemos las placas, en este caso aquellas que tienen que ver con el incremento, ¿no?, el aumento en la facturación, un 57% más comparando a lo que sucedió en el mismo trimestre del año pasado, ¿no?, sobre la base de la información que brinda el Observatorio de Medicamentos como Bien Social de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Esto demuestra que hay margen, ¿cierto?, para poder contener los precios. Y luego vamos a ver también aquella información que tiene que ver con el aumento en el gasto de bolsillo, dentro de los gastos en salud, ¿no? Representa un 44% el gasto en medicamentos, y acá ya sí tenemos una fuente directa del Ministerio de Salud. Estos son los medicamentos que más aumentaron. Que más aumentaron, ¿no? así es. Claramente por encima de la inflación, del promedio del índice de precios al consumidor. Estamos en casi un 53% interanual. Estamos duplicando, ¿no? Como vemos, más que duplicando, sí. Muchísimo. Sí. La verdad que no había que hacer algo porque es algo que resulta insostenible para todos los consumidores y realmente sabemos que son empresas que han tenido un margen importante en el contexto de pandemia donde un montón de otros productos y servicios se mantuvieron estables, congelados. Ellos tuvieron un aumento que superó el 57%. Entonces creemos que pueden hacer un esfuerzo y pueden, en este contexto tan difícil, colaborar para establecer un precio más acorde a lo que dicen los índices de precios, ¿no? Bueno, pueden, pero evidentemente muchas ganas no tienen, porque si no, no sería necesario llevar adelante una resolución del Ministerio, de la Secretaría, quiero decir. Así es.
Sabemos que son difíciles estas decisiones, son poderes económicos muy fuertes, pero creemos que están por un buen camino, por lo menos hasta ahora. La verdad es que nosotros acompañamos, pero sabemos que podía no tener buenos resultados, pero estamos viendo que sí lo está teniendo el otro esquema de precios congelados. La verdad es que tenemos la expectativa y la esperanza de que suceda lo mismo con los medicamentos, que es algo tan importante. ¿Qué pasa con el tema de los costos, ¿no? Porque allí no escuché demasiado a las empresas, a los laboratorios por ahora, pero sí a las empresas alimenticias que decían que hay un problema con el precio de la materia prima a nivel internacional, que fue, si se quiere, la primera escalada inflacionaria a nivel mundial, con aumentos en el trigo, en el maíz, en lo que denominamos commodities, ¿no? Y luego vinieron los aumentos ya en el acero, en el aluminio, sobre todo en los materiales que tienen que ver con los envasados, sumado al incremento de los precios de la logística. Todo tiene que ver, a su vez, con un contexto de post-pandemia donde el mundo se está reacomodando, ¿cierto? Empiezan a aumentar de forma considerable también los consumos en países muy importantes como China, y eso ya va modificando los precios de todo. ¿Cuánto pensás que impacta eso a la Argentina? Impacta, no vamos a pensar que no sucede, porque sería ser muy ingenuos, ¿no? Pero también sabemos que están manteniendo, nosotros tenemos contacto permanente con la Secretaría de Comercio, están manteniendo con un área que no mencionaste, que es el packaging. Están manteniendo reuniones también con estos sectores para ver de qué manera se pueden abaratar costos, cómo pueden reacomodar esa situación, y lo cierto es que con estos márgenes que han tenido durante el último año, creemos que están en posición de hacer un pequeño esfuerzo, como lo estamos haciendo todos los argentinos y las argentinas. Sí, claro, hay que ver hasta dónde están decididos a hacerlo. También, por supuesto, el contexto político, me imagino que incide. Estamos en la previa de unas elecciones. Hay visiones disímiles sobre cómo encarar este asunto. ¿Vos tenés expectativa de que finalmente se va a llegar a un acuerdo el próximo lunes? ¿De que va a haber una respuesta favorable por parte de los laboratorios? No te puedo asegurar si va a haber una respuesta favorable. Sí podemos sospechar o tener casi una certeza de que la Secretaría de Comercio está en esa línea de pensamiento, con ese criterio, y que van a avanzar, si no se puede mediante un acuerdo, por resolución, como se hizo con la resolución 1050, porque si recordamos sucedió parecido. Primero hubo reuniones con la industria alimenticia, Sí, cuando no pudieron llegar... Acuerdo, claro. Se puede hacer siempre por resolución, existen normativas y muchas herramientas que el Estado puede utilizar para regular. Recién contábamos la evaluación que hace Feletti de la implementación de la resolución 1050, por la cual se congelaron 1.432 productos. ¿Vos qué evaluación haces? Nosotros hacemos bastante parecido. Lo que vimos es que en la mayoría de las cadenas se está cumpliendo. Algunas estaban bastante reticentes, sabemos al principio lo que era Walmart, Chango Más, ahora se está reacomodando. Una preocupación que tenemos desde las asociaciones es el comercio minorista, el de proximidad, donde muchos y muchas argentinas, sobre todo los de menores recursos, hacen las compras. Sí. También lo planteamos en la Secretaría y nos contaron que van a estar teniendo reuniones, que de hecho ya han tenido algunas, con mayoristas y distribuidores para lograr que puedan establecer precios de costo para que puedan equipararse todos los precios igual, y que los consumidores que vayan a algún comercio de proximidad puedan encontrar los mismos precios. Sabemos que, bueno, es un camino complejo, es un trabajo difícil, pero es tener también a veces la decisión política y utilizar las herramientas existentes como para poder llevarlo a cabo, ¿no? Recién veíamos el precio de los medicamentos, y hay un factor que me parece importante: diferenciar aquellos que son importados de aquellos que son nacionales. Allí hay una incidencia clara del factor del dólar, ¿no? Del precio del dólar, que claramente estuvo, por lo menos el dólar oficial, por debajo de la inflación. Ahora hay una presión del dólar paralelo, pero está por debajo de la inflación. ¿Pensás que allí hay algún tipo de explicación para considerar esos aumentos que estábamos viendo recién? Hay algunas explicaciones que a veces no las terminamos de entender. Si tienen algún principio activo que viene del exterior, o que el producto, propiamente dicho, es importado, podría tener una lógica en cuanto al incremento, pero sabemos que antes no era así. Es complejo el tema, porque todos sabemos que cuando el dólar permanece planchado durante mucho tiempo, los precios no demuestran eso. Entonces, ¿cuál sería la explicación si cuando el dólar está planchado aumentan igual los precios, de por qué
aumentar también cuando el dólar sube, ¿no? Tiene como algunas inconsistencias que sabemos que tienen más que ver con los márgenes que pretenden muchos laboratorios y empresas alimenticias también. Y la verdad es que creemos que pueden buscar la forma, abaratando algún costo, no de los productos claramente que vienen del exterior, pero hay muchos laboratorios y muchas drogas y principios activos que se desarrollan en el país. Entonces será cuestión también de sostener y estimular esa industria nacional, ¿no? Como para que algún medicamento que hoy se trae del exterior se pueda fabricar en nuestro país. Se vienen otros aumentos, ¿cierto? Se viene el aumento del cable, se viene el aumento de internet. En general, esas grandes empresas muy concentradas no hacen caso ni siquiera a los fallos judiciales muchas veces. ¿Qué hacer frente a esa situación? Hay otros que están planchados, como es el caso de los servicios, como es el caso de las naftas, que ya tuvieron todo su aumento en la primera parte del año, pero se espera que en algún momento eso retome, porque además son precios internacionales que se siguen actualizando. ¿Qué hacer frente a ese escenario? Con respecto a las empresas de telefonía, por ejemplo, todas las TICs, la verdad es que hay un problema bastante serio porque todos conocemos el DNU 690, que los declaró servicios públicos. Sí. Eso es lo que los tiene bastante enojados. Han judicializado varios de ellos la cuestión. Algunos obtuvieron algún amparo a favor y durante 6 meses que se están cumpliendo ahora, pudieron aumentar los precios, pero hay que ver qué pasa ahora cuando finaliza este plazo que les otorgó el amparo que algunas obtuvieron, y nosotros siempre aconsejamos que denuncien, porque el ENACOM permanentemente está recibiendo, el ENACOM también está... La autoridad de aplicación. Que es la autoridad de aplicación, por supuesto, también está en la judicialización del tema, y siempre hay que denunciar todo tipo de aumento que no esté autorizado, porque de hecho el esquema quedó a partir del DNU 690 parecido al de la medicina prepaga, que tienen que esperar que la autoridad de aplicación, el ente regulador, establezca cuál es el porcentaje de incremento correspondiente a ese servicio y luego aumentar en consecuencia. Sabemos que no lo han hecho y que siguen especulando con alguna venia judicial. Por lo pronto, nosotros siempre les decimos a los usuarios y consumidores que denuncien esto ante el ente regulador y, en lo posible, retrotraer ese aumento indebido, pero es complejo. Esta es una batalla que creemos que podría llegar a la Corte, es muy probable. Bueno, todo lo que estamos charlando con respecto al congelamiento de precios es hasta el 7 de enero. ¿Y después qué? Y después, sí, es una muy buena pregunta. Esperamos que se continúe. Entendemos que cuando hay una decisión política en ese sentido y tratar de que la mesa, y en este caso ahora también los medicamentos de los argentinos y las argentinas estén a precios razonables, se va a continuar con medidas semejantes. Creemos que va a haber alguna otra negociación, alguna otra resolución, ¿no? Eso es lo que esperamos, lo que creemos, y también es muy importante que se pongan en funcionamiento otras herramientas, como el Observatorio de Precios, que es una ley del año 2014, que el gobierno anterior nunca implementó, que ahora están establecidas. ¿Es vinculante las personas su funcionamiento? Sí, lo que pasa es que deja en evidencia, tiene todo un análisis de las estructuras de costos, que ahí es a donde queremos ir, ¿no? Porque todos nos preguntamos, en relación a los productos y servicios, ¿cómo determinan el precio? Se supone que tiene que ser costos más una ganancia razonable. Bueno, la razonabilidad a veces es un criterio tan amplio que podríamos en pandemia, discutir. Que no es lo mismo, bueno, desde ya. Complejo, pero creemos que todavía hay muchas herramientas y que se puede trabajar para que no haya especulación, sobre todo de un grupo de poderosos, sobre toda la población, que lamentablemente lo único que hace es afrontar esos aumentos y que ya no puede más. Se habla mucho de la posible derogación de la ley de alquileres o por lo menos de algunos de sus artículos, algo que claramente va a impactar en los precios, en los consumidores, en quienes somos inquilinos particularmente. ¿Qué hacer frente a esa situación? Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la ley es muy interesante, cambió la situación, el estado de situación de muchos de los inquilinos. También escuchamos a varios propietarios que plantean quejas, sobre todo por el blanqueo, ¿sí?, de la operación,
pero creemos que es necesario y que no pueden solo los inquilinos soportar todos los gastos. No nos parece justo. Realmente los propietarios sabemos que no pierden su derecho sobre el bien, simplemente es como que lo dan en préstamo por un tiempo, por una suma bastante razonable. Creemos que el coeficiente que se armó es muy, muy razonable y muy coherente. No podemos plantear o pensar en una inflación aplicada únicamente, porque la inflación sabemos que maneja otros índices. Era muy importante armar un índice combinado que pueda establecer también, tal cual, los ingresos de los salarios y demás. Nos parece que la ley de alquileres, por supuesto, podría modificarse, que se debata en el Congreso, pero plantear así de buenas a primeras su derogación nos parece excesivo. Creemos que es una buena ley y que acomodó en muchos casos una situación que era absolutamente irregular. Qué interesante poder conversar acerca de estas cuestiones, hacerlo así, de forma relajada, tranquila, sin griterío, profundizar sobre los asuntos. Te agradecemos mucho por venir aquí a nuestro living y conversar sobre estos temas. Gracias a ustedes. Buenas tardes.